Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Bueno, aquí en Montevideo, Uruguay, está haciendo un frío tremendo. Vivo en una casa que carece de calefacción, no sé si podría pagarla. Además, tampoco sé si me haría muy bien tenerla, dado que soy asmático. Bueno, el tema que me trae hoy es el fútbol. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que cuando algo no les gusta, viene sobre todo algo que la mayoría de la gente parece que sí, viene alguien y les dice, a modo de recriminación, a vos no te gusta nada. Me ha pasado varias veces y yo siempre he respondido de diferente manera, por supuesto que siempre tratando de ser lo más educado posible. Algunas veces siempre les digo, o suelo decirles, no, tal vez no me guste lo mismo que a vos o que a ti. El tema del fútbol es un tema muy complejo porque abarca un montón de cosas que a mí me desagradan por completo. Para empezar, desde muy niño siempre fui, no puedo decir fanático o hincha porque no cabe, dado que no me gusta el fútbol, pero siempre fui simpatizante de Peñarol. Tenía de chico un vecino que el hijo jugaba en las inferiores de Nacional. Bueno, para los que son extranjeros, Peñarol y Nacional son los dos cuadros de fútbol más grandes del Uruguay, con esas rivalidades eternas que suelen tener todos los países entre sus cuadros más populares, digamos. No sé por qué siempre me gustó más Peñarol, tal vez sea por los colores de la camiseta, no sé, desde muy niño. Sobre todo porque en mi hogar nunca por suerte, no afortunadamente para mí, nunca se habló demasiado de fútbol. Mi padre había jugado incluso, era simpatizante del básquetbol. Mi madre se decía hincha de Nacional, pero digo, a veces veía algún partido, pero tampoco entendía mucho. A veces miraba un partido y al rato me preguntaba para qué lado pateaban los de Nacional. O sea, tampoco entendía mucho. Así me crié y siempre me sentí como ese extranjero que va a un país que habla un idioma absolutamente extraño y no entiende nada. Siempre me sentí así, rodeado de gente que hablaba de fútbol, porque me parecía absurdo, sobre todo el tema cuando se entablaban discusiones que nunca me parecieron ni me parecen muy, muy atractivas, que digamos, por no decir algo peor, entre tal o cual jugador, tal o cual cuadro, si uno es el decano, el otro no, quién ganó más campeonatos, no sé, nunca entendí bien eso, y mucho menos, por ejemplo, algo que dicen que se inició en Uruguay, que son los relatos radiofónicos de los partidos de fútbol. O sea, tenemos un tipo contándonos por radio algo que sucede en un partido de fútbol a una velocidad tremenda. Encima le intercalan otro tipo que está pasando avisos. Y encima de ello, del tipo que está relatando el partido, otro que pasa avisos, encima de eso hay un comentarista. Alguien que trata de aclarar de otra manera lo que está contando el que nos cuenta lo que sucede en el partido. Era muy gracioso, incluso cuando era niño, a veces venía alguien a casa a ver algún partido de fútbol en televisión y pedía que pongan la radio y bajen el volumen de los que relataban el fútbol en la televisión y ponían la radio. Y yo me daba cuenta que muchas veces lo que contaba el tipo de la radio no tenía nada que ver con lo que sucedía en la cancha o era una visión muy metafísica de lo que sucedía en la cancha. A su vez, cuando intercalaban esos avisos, me volvían loco, me siguen volviendo loco. Bueno, ya sabrán que no me gusta para nada el fútbol. Hay un ya fallecido, un semiólogo, un escritor muy famoso, que se llamaba Umberto Eco, italiano. Tal vez lo conozcan muchos por permiso, a su salud. Por la novela El nombre de la rosa, que tiene una versión cinematográfica con Sean Connery. Bueno, él escribió algunos artículos muy interesantes sobre el tema del fútbol y él decía que no era que no le gustara el fútbol, sino que detestaba a los hinchas, porque eran esas personas que no comprendían que uno no le interesaba el tema. Entonces le hablaban del tema porque tenía que sí o sí interesarle. Entonces él hacía
contaba una historia de que, por ejemplo, subía un tren y un tipo le hablaba de un último partido de un cuadro italiano y él no entendía nada. Entonces él le contestaba diciendo que había ido a un concierto de música clásica y le explicaba por qué el tercer violín había desafinado determinada nota durante tal obra, y el otro tipo lo quedaba mirando y le seguía hablando de fútbol. O sea, era una conversación de dos dementes hablando cada uno de su tema. Bueno, es como si yo le hablara a gente que, por ejemplo, escucha reggaetón de lo que es la música de verdad, del rock, del heavy metal. No me entendería, porque no le interesa y no le gusta. Bueno, así me pasa con el tema del fútbol. Creo que anoche, sí, creo que fue anoche que jugó Uruguay en ese mundial asqueroso que es el que se hace en Estados, sobre todo en Estados Unidos, también en México y Canadá. Por supuesto que no lo vi. Mi única referencia cuando hay algún partido más o menos importante es porque alguna parcialidad tira cohetes, porque sí, así se divierten, ¿no? Tiran cohetes, hacen ruido, insultan. Por ejemplo, si es un partido de Peñarol y Nacional, se insultan unos vecinos a otro cada vez que uno de sus cuadros hace un gol. Bueno, esas son las formas que tienen de divertirse. No me llega para nada. Es más, hubo un mundial de fútbol, no sé de qué año, sé que jugaba Italia o no sé qué país. Ustedes sabrán qué mundial fue. Mi madre lo quería ver. Entonces se le puse el partido ahí y me senté para verlo con ella. Bueno, creo que pasaron 10 minutos y me dormí. Me dormí sentado, de verdad. Porque siempre me pareció curioso ese capítulo, no sé si ustedes lo recuerdan, de Los Simpsons, en que se ponen a jugar al soccer, que es el nombre que se le da en Estados Unidos al fútbol, porque ellos fútbol le llaman a lo que nosotros le llamamos una, que no es precisamente igual, pero es una variación, que es el rugby. Es una variación del fútbol americano que le llaman ellos, porque vieron que ellos se consideran que son toda América. Bueno, el tema es que estábamos viendo el partido y mi madre me pregunta para algo del partido. Yo me había dormido porque, haciendo referencia a los Simpsons, me resultan totalmente aburridos los partidos de fútbol, no me enganchan para nada. Es más, si ustedes me preguntan ahora, que soy simpatizante, digamos, de Peñarol, el nombre de un solo jugador de Peñarol no tengo idea, no sé. Conocí algunos nombres de jugadores de fútbol de Peñarol cuando en algún momento tuve la PlayStation 1, la primera, ya por el año 2000, y me compré, por supuesto que trucho, un disco con el juego, el Winning Eleven, y tenía Peñarol Nacional. Era una adaptación que había hecho alguien. Incluso me acuerdo que estaba bueno porque el inicio tenía un tema de la vela puerca. Y ahí conocí a Bengoechea, a todos esos jugadores de Peñarol de ese momento. Es más, un día vi a Bengoechea en la televisión y me extrañó porque para mí él tenía el rostro pixelado, que era distinto. Bueno, ahí concluye todo este tema. Deben entender que no a todo el mundo le gusta el fútbol. Sé muy bien que hay gente muy intelectual, muy inteligente. Es más, uno de mis, ya fallecido muy joven, uno de mis mejores amigos y referentes, que era Eduardo Romero, era incluso el integrante de la barra Amsterdam de Peñarol, un hincha de verdad, ¿no? Un tipo que, por ejemplo, llegó una noche al taller gráfico luego de un partido de fútbol con una bandera de Peñarol que medía como, no sé, como 50 metros, toda enrollada mal abajo del brazo y lleno de golpes y moretones de los palos que le había dado la policía. La desenrolló y la estiró toda para enrollarla mejor, y un bobo, hincha nacional, empezó a correr por arriba y él se puso a llorar porque se sintió muy triste por eso. Es inabarcable todo lo que detesto, sobre todo lo que rodea al fútbol. Esos programas eternos comentando un partido, pero si lo viste, ¿para qué necesitas otro que te lo comente? Antes de un partido más o menos importante es hacer lo que se llama la previa de 1, 2 horas hablando y comentando distintas cosas que después vamos a ver. Y después del partido hay conferencia de prensa. La verdad que no entiendo nada. Yo prefiero ver una película, hasta una mala película prefiero ver antes que un partido de fútbol. Pero cuestión de gustos, mis amigos. Déjenme en los comentarios saber qué piensan. Larga vida y prosperidad.